Continuar con nuestro estudio bíblico correspondiente en esta ocasión en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Como todos bien sabemos, hemos venido avanzando verso por verso en toda la carta, y en el capítulo 4 el apóstol Pablo dirige un tema de suma importancia, no solo para Timoteo, sino para usted y para mí. Y es que la apostasía ha de venir y usted y yo debemos de estar advertidos hacia él. ¿Qué es apostasía en sí? La palabra apostasía es una palabra griega compuesta en dos. La primera es apo. Quiere decir caer o alejarse. La segunda es tasis. Quiere decir rebelarse o rebelión. Y en nuestro lenguaje sí que significa, sin ir a la raíz de donde nació la palabra, es el acto de rechazar la fe o las doctrinas que un día profesamos, o lo que un día creímos, y de ahí nosotros nos apartamos. En ese momento usted y yo podemos convertirnos en apóstatas. Es apóstata entonces aquel que se aparta de la fe. ¿Pero cuál fe? ¿Cuál doctrina? De la que anteriormente en el capítulo 3 había enseñado. ¿Se recuerdan que un credo doctrinal que el apóstol nos enseñó en su palabra, que dice así, capítulo 3, versículo 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esa es nuestra fe. Ese es el Evangelio. No hay otro Evangelio, dice la palabra. Ni aunque un ángel del cielo viniese o anunciase otro evangelio que dice, no le creáis, porque no existe otro evangelio. El evangelio es este. ¿Cuál? Que Dios se manifestó a nosotros por medio de ¿quién? De Cristo Jesús como hombre. Él se reveló y vivió entre nosotros. Pero ¿quién era Él? Era Dios. Era lo que dice el profeta: Dios con nosotros, llamado Emmanuel. Cuando Cristo vino, estaba Dios representado. No estaba representado, era Dios con nosotros. Eso es lo que creo. Que vino, que fue crucificado por usted y por mí, y que murió y que al tercer día resucitó. Ese es el Evangelio, ese es lo que hay que anunciar. Y a causa de ese sacrificio, usted y yo podemos disfrutar de una gracia que nos da la seguridad de que Dios nos ha perdonado y tenemos acceso a su misericordia. Ese es el Evangelio. Y alguien que venga diciendo lo contrario, y aunque haya estado entre nosotros, si dice, no es así, a esta persona se le consideraba que apóstata. De ello es que le dice en el versículo 1 del capítulo 4: pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿De qué van a apostatar? De eso que hemos hablado, que Cristo vino en carne y que murió por nosotros los pecadores. Alguno va a decir, no fue Cristo, fue un Diosito, fue un espíritu. No, fue Dios mismo encarnado en Cristo Jesús. Lo mismo que dice el apóstol Juan, es lo que está diciendo el apóstol. En el principio era el verbo, dice. Y el verbo que dice se hizo carne. ¿Cómo es que se hizo carne? En Cristo Jesús. En ese momento, hermano, estaba Dios en Cristo. Y el bien que venga diciendo eso es mentira, y aunque esté entre nosotros, a este se le consideraba apóstata. Entonces el capítulo 4
no es que vaya a hacer otro tema, sino que sigue dando las instrucciones que a través de la Escritura nosotros debemos de aprender. Usted y yo somos llamados a entender y creer eso. Por eso es que el capítulo 4 de Primera de Timoteo, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente. Ahora, cuando dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán, no se refiere, hermanos, que solo iba a ser en nuestro tiempo. Ya en tiempos del apóstol Pablo ya habían apóstoles. Ya había habido ejemplos de gente que había creído el Evangelio, pero luego se apartaron. Entonces, si tenemos claro que el término apostatar es apartarse, alejarse o caer o rebelarse. Cuando alguien lo hace, mire, entonces, hermano, un ejemplo. Usted mismo, poniéndome como ejemplo yo puedo ser un apóstata. ¿Cómo? Sí. Si yo llego a negar la enseñanza del estudio del capítulo 3, donde dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria, si yo llego a decir, no, hermano, eso no es así, me estoy convirtiendo en ¿qué? Apóstol. Si yo llego a poner en tela de juicio la divinidad de Cristo, estoy siendo ¿qué? Apóstol. Si yo llego a decir, amados hermanos, ya la resurrección ya vino, ya nosotros no tenemos que ver esto que se predica, ya no es para nosotros, ¿me estoy convirtiendo en qué? Apóstol. En las cartas a las iglesias el apóstol habló de la apostasía, no solamente lo ha tratado con Timoteo. Entonces debemos de tener el sumo cuidado que en estos tiempos, como en los tiempos del apóstol, como también en los tiempos que iba a vivir Timoteo, iban a haber apóstoles. Iban a haber quienes empezaran, no, lo que usted cree no es así, eso no es así. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, que hablamos de cuál fe, de la que usted y yo tenemos. ¿Usted cree que Cristo Jesús vino a morir por nosotros los pecadores? ¿Y usted cree que Cristo Jesús está enterrado? No. Porque ahí ya puede haber algo. Sí, nadie lo ha visto. Si yo como creyente llego a decir, hermano, si todo el mundo nadie ha visto el cielo, nadie ha visto a Cristo en persona, ya no, que estoy convirtiéndome en una cosa. Y habrá quienes lo harán, dice el versículo, en los postreros tiempos. Pero como volvemos a la enseñanza, no solamente en nuestro tiempo, sino en los tiempos del apóstol Pablo, en los tiempos posterior a él, cuando ya Timoteo, recuérdense que se cree que Timoteo ejercía el pastorado en la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso estaba llena de otras doctrinas, había un montón de creencias y el apóstol está advirtiendo cuidado y se va a dar cuenta usted que no solo le dice a las doctrinas que andan alrededor de él, hay una parte que le dice, cuídate de ti mismo. Eso quiere decir que yo puedo caer, puedo ser un apóstol. Se levantarán, dice, algunos. En los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe. Ahora, ¿pero por qué razón sucede? Una de ellas es porque escucharán. ¿Y qué decía una de las cartas? Si aún un ángel del cielo viniese y os predicase otro evangelio, ¿qué le decía el apóstol? El consejo. No creáis. ¿Y eso qué quiere decir? Ni lo oigan. En otra parte dice, escudriñar los espíritus. El apóstol Juan habla de eso. Tenga cuidado amén, ¿verdad? Pues sí, lo que dice el pastor es mentira. El pastor puede estar mintiendo y la palabra de Dios que tiene en su mano debe estar en su corazón. No, pero es que aquí nos ayudan, aquí viera cómo nos tratan, a las hermanitas las tratan como reinas, princesas, damas, y como nos gusta que nos ensalcen, ¿verdad? Y a los hermanos, los caballeros y los hombres, los varones de Dios, amados. Cuidadito, porque puede ser que sea estrategia humana para que usted y yo escuchemos los demonios. Y para no escuchar los demonios, mejor abra la Biblia. Nútrase, aliméntese, sáciese de ella y ella le va a dar a
usted el discernimiento mismo que necesitamos. Cuando usted entiende, hermano, vamos a apartar en este momento la palabra de Dios. Y aquí me ha llegado un libro, hermano, que habla acerca de los mormones o de cualquier otro tipo de cosa. Cuidadito, ¿estoy escuchando qué? Es un peligro eminente en los tiempos antiguos como en los de hoy. Escuchando, porque ahora la razón por la que estos se apartan es sencilla: escuchando a espíritus engañadores. El fin de ellos, ¿cuál es? Engañarlo. Son espíritus demoníacos, sí, claro, claramente la Biblia lo dice. Y las doctrinas de demonios. Así es que no vaya a esperar usted y yo que en la iglesia, hermanos, vayamos a predicar un evangelio para que nos agrade a nosotros, porque es un peligro estar queriendo adaptar el evangelio a mi forma, cuando yo debo de adaptarme al evangelio establecido por el mismo Señor Jesucristo. No es lo mismo, hermano, que yo quiera que el evangelio se adapte a mí, vean, no puede. Yo debo de enmarcarme en ese evangelio. Esa es mi forma, mi fe, mi conducta de vida. Ahí está. No de, no, pero es que eso es tiempo antiguo, hermano. Ahora ya no. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Su palabra es eterna. Los cielos y la tierra pasarán, menos el qué. Su palabra. Es eterna, ¿por qué? Porque Él es eterno. Uno de los atributos de Dios es ese. Es eterno. Y su palabra también es eterna. Y lo que ahí está de cumplirse, que no se cumplirá en el tiempo cuando los hombres quieren, sino que en el establecido por Dios. El reloj de Dios no es el mismo mío. Y muchos hermanos, lastimosamente, se está permitiendo que, con el fin de que tener muchos, a veces eso puede provocar problemas, y queramos nosotros utilizar estrategias humanas para el evangelio. No se debe. Ni se puede. Voy a poner un ejemplo para la gloria de Dios. Hay un joven en la iglesia, tiene otros jóvenes recién, les conoce desde hace poco y me dice: hermano, que Dios ha puesto en mi corazón hacer un convivio con los jóvenes, y tal vez los pastores pueden aconsejar, dar una consejería espiritual a los jóvenes. Y Dios puso en mi corazón que me hablaba acerca de la necesidad de verse, de su debilidad y todo. Está bien, pero Dios puso en mi corazón algo, se lo transmití. Lo estoy diciendo porque se lo dije a él. Está bien, pero no hay mejor consejero que el Espíritu Santo para ese joven. Los años que tenga, llévalo al conocimiento de la palabra de Dios, que verdaderamente se le implante en su corazón, que eso va a ser en él, que en el momento en el cual él necesita tomar una decisión, el Espíritu Santo que está en él le va a decir: no, ven, eso no. Yo le puedo dar una gran terapia y a mí me va a decir: amén, hermano, amén, hermano, amén, hermano. Nomás yo me doy la vuelta. Usted y yo, como creyentes, no necesitamos una dependencia de hombres, necesitamos una dependencia de Dios. Y al necesitar una dependencia de Dios, yo necesito entonces que Él me hable, y no tengo que estar escuchando otras cosas, sino nada más su palabra. Porque si yo me entretengo a escuchar otras cosas, ¿qué voy a empezar a oír? Doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Y esto es lo que nos aconseja el estudio de esta noche. No solamente a Timoteo, sino a usted y a mí. Entonces, una de las razones, ¿cuál era? Que nosotros podemos escuchar espíritus engañadores. Es que, hermano, mira que la Biblia me da sueño, mira que esos cultos que usted hace, hermano. No, hombre, hay unos cultos donde hay tambor, hombre, que hasta dan ganas. ¿Dónde he visto que Jesús hizo eso? No soy en contra tampoco de los ministros que Dios usa. Dios puede usarlo, claro que sí. Los instrumentos Dios los permitió. Dios en su misericordia permitió que conociese un poquito de instrumentos. Pero eso nada más afecta a la parte emocional de nosotros. El estímulo, ¿verdad?
Usted oye un bajo o una batería y lo que se estimula es su cuerpo y empieza su pie. Y eso no solo con las alabanzas. Hermano, mi trabajo, yo trabajo en el mercados. Y ahí se ve de todo, música, y la carne quiere que prestas. Y lo lleva al recuerdo. Que está afectando sobre la parte emocional. Necesito dependencia de la palabra de Dios, necesito estar nutrido, necesito estar lleno de Dios para que cuando esto venga, como yo estoy ocupado en otras cosas, el Espíritu mismo va a hacer que no haya espacio para oír. Es un peligro escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay una doctrina muy popular en estos tiempos que no solamente se desarrolló en Estados Unidos, sino que se ha sido trasladada a los pueblos latinos, y es la famosa doctrina del Evangelio de la prosperidad. Y hay un peligro, y es una doctrina demoníaca. Hermanos, está hablando, esas iglesias llenas que hablan si son prósperos. El problema es que hemos cambiado la visión. La prosperidad no solamente es la parte terrenal. Puedo estar lleno de dinero, mi bolsa, mi cartera, mi cuenta en el banco, pero que dijo Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el dinero del mundo si con eso se pierde el qué? Su alma. Entonces, esta doctrina tiene un problema. ¿Cuál es? Que su visión ya es cosas terrenales. Ya es coches, carros, casas, de todo lujo, y ya entonces mi visión ya cambió. Ya no estoy viendo hacia donde Dios quiere que yo vea. Poner la mira ¿dónde? Donde el ladrón no. Como no se ven, son eternas. Pero eso no va, a quien no le va a gustar. Hermano, nueva casa, hermano, nuevo carro, hermano, nueva mujer, hasta alguno. Ay, eso es lo que más nos gusta. Cambiamos de verdad, porquería, dicen. Amén, iglesia. ¿Qué son esos, hermanos? Doctrinas de. Un otro hermano, mire, ¿por qué me estoy entreteniendo tanto? Porque también ha entrado el espiritismo. Lastimosamente. Hermano, déle espacio al Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo es el que dirige mi vida allá afuera y me hace ver que yo sea luz. Y no estoy en contra de aquello que Dios puede utilizarlos también, que hablen en lenguas. Dios lo puede hacer, claro que sí. Pero dice la palabra de Dios en su enseñanza que yo debo de entender lo que hablo. Y está bien, si son bíblicas, no lo voy a negar. Pero el problema está que entra mucho a otro espíritu, no es Espíritu Santo. Aquí nos damos una gran bailada en la iglesia. Hermano, que la danza. De allá afuera, no me estoy burlando. De allá afuera somos unos grandes sinvergüenzas. En la casa no respetamos a nadie. No damos testimonio de que quién es Cristo. Y cuando viene el mensaje estamos llamando al predicador. Es espiritismo, hermano. Descontrol de emociones. No estoy negando que no exista. Sí existe. Pero lastimosamente, en este tiempo ha entrado mucho. Espiritismo. Háblele de que Cristo vino, carne, murió por sus pecados. No les gusta. Tengamos cuidado, iglesia. No oigamos espíritus engañosos ni doctrinas de demonios. No estoy diciendo es tal iglesia, yo no he dicho nombre, lastimosamente quiere perturbar la sana doctrina. Pero usted y yo, que ahora estamos siendo iluminados por la palabra de Dios, démosle gracias a Dios, hermano, para que no vayan a venir esos espíritus engañadores, ni vayan a venir tampoco esas doctrinas de demonios. Porque dice el versículo 2, otra razón. Pero ¿por qué sucede eso? Porque no hay una entrega al 100% como debe de ser en nosotros. Y eso es lo que dice el versículo 2. Por la hipocresía de ¿qué? ¿Y
quién es el padre de la mentira. Cuando yo no me rindo al 100% al Evangelio, cuando no dejo que el Espíritu Santo fluya en mi vida, que Él gobierne como debe de ser, estoy siendo hipócrita. No me estoy rindiendo al 100%. Estoy dejando áreas en mi vida que no, es que yo así nací, yo así soy, y esto no me lo va a quitar, me va a disculpar, hermano, pero esa área en mi vida, eso no puedo yo dominarlo, nunca va a poder. Ríndase al Espíritu Santo y se dará cuenta que Él sí podrá hacerlo. Ah, no, es que mi papá y mi mamá me heredaron este carácter. ¿Carácter qué? Terrenal, natural y diabólico, dice la Biblia. Rindamos al Señor, iglesia. Dejemos, amarremos en sí esta carne. No la amarremos. La Biblia dice, hay que morir a nosotros mismos. Y deje que la nueva naturaleza gobierne. Dice que estos, por la hipocresía de mentiroso, hay un deseo de engañar y de mentir. Tienen una apariencia, pero encima que se han rendido. Y es ahí el por qué muchos que usted ve en la iglesia, usted dice, ¿y ese hermano cómo anda hoy? Si no lo he visto predicar y dar sus estudios bíblicos. Y miren al hermano Luis, es porque hay hipocresía en él. No se rindió verdaderamente como debe al Señor y ahora usted lo ve de cabeza. ¿Qué sucedió? El problema fue que había hipocresía. No se rindió como debería de ser y lo que floreció en él nada más fue una apariencia. La parte externa, pero la parte interna, la que el Espíritu Santo necesita dominar, no se rindió nunca. Solamente era para mientras los hermanos me ven, aquí ya no están. Esa es una hipocresía. Y eso existe en la iglesia. No, hombre, si usted no ve. Me pongo yo como ejemplo para no caer en el error. Usted lo ve con manga larga. Mano, sí, usted anda así. Sí, pero ¿cómo andaría del corazón? Ese es el grave problema. Hay hipocresía. No debe de existir. Cuando una persona se apartaba es por eso. No se rindió nunca. Había áreas en su vida que no dejó que el Espíritu Santo la dominara en él. Por la hipocresía de mentirosos ¿cuál es la razón de por qué son hipócritas? Que teniendo cauterizada, la palabra cauterizada viene de la palabra quemar, y que, no sé si usted, tengo unos hermanos que les gusta mucho la electrónica, la electricidad, son algo locos. Yo veo que no le tienen a las alturas, les gusta andar soldando, les gusta andar poniendo focos, no ves la alegría de ellos. Y hasta me querían meter a mí, no, y tengo un hermano que hasta me metió allá en el instituto de Millán, aquí vas a aprender electricidad, electricidad industrial, y yo le tenía miedo, gracias a Dios aprendí un poquito, me gusta travesear. Y utilizan los soldador o el cautín, que sirve para quemar y para sellar. Y la palabra cauterizar quiere decir que en nuestra conciencia o nuestro corazón está tan quemada que ya no siente cuando estamos pecando. Está cauterizada. Hay callos, pues, en palabras nuestras, ¿verdad? ¿No conocemos los callos? Esa parte dura que usted se pellizca y no siente, ¿verdad? Cuando la conciencia mía esté así, no, yo no estoy haciendo nada malo, hermano. No, hombre, yo agarré quién era, y yo no sabía de quién era. Es mío, ¿verdad? Y como cuando estaba chiquito jugaba trompo que pega, la bolsa llega, también esto vino aquí, yo me lo agarro. Como tengo la conciencia, la tengo encallecida. Yo no siento que estoy haciendo mal. Estoy bebiendo, estoy fumando, estoy con todo, mis amados. ¿Por qué? Porque mi conciencia está. Si yo estoy chambrear y hablar, porque es de todos los aspectos, ¿verdad? Y no siento que estoy comiendo al hermano, que lo estoy mutilando, tengo la conciencia cauterizada, encallada. Y a causa de eso, he perdido la sensibilidad, no siento. No, si eso no es malo, hermano, hablar de la hermana cuando no está en la calle. No estamos criticando
predicando. No, estamos nada más haciendo ver, porque no le dicen frente. Él no permite. Diga que estas cosas en las iglesias no nos gustan. No nos gustan. ¿Cree que a mí me gusta predicar de esto si a mí me está tirando? Ya volví, ¿cómo haces? Así decimos nosotros humanamente. Pero ¿cuál es el problema? Que no hemos entendido que necesitamos rendirnos. Necesitamos vivir. Entonces el apóstol está aconsejando por medio de la palabra de Dios a cada uno de nosotros que eso es de cuidarse, porque puede provocar en nosotros el qué, que nos volvamos apóstoles. Ya no voy a predicar, hermano. Perdiendo el tiempo. Apóstata. Y cada uno de nosotros pongámonos como ejemplo. ¿Cómo es que podemos caer en este error? De lo cual le dice el apóstol, está advirtiendo, cuidado. Teniendo cauterizada la conciencia. Y a causa de todas esas cosas, venían ya doctrinas enfermizas. Empezaron a dictaminar muchas cosas que no se deben de hacer, que no hay que comer, que no hay que hacer, que no hay que ir, que no sé qué, que no sé cuándo, un montón de nombres. Cuando se les ha olvidado que en la Biblia también nos debemos los creyentes de encargar de lo que Dios sí nos permite. ¿Cuántos sabemos que Dios nos permite muchas cosas? Nos permite orar, nos permite adorarle, nos permite amarle, nos permite amarnos a nosotros. ¿Por qué no nos preocupamos y ocupamos en eso y nos vamos a olvidar de los no? Porque cuando nos ocupemos de esas cosas nos vamos a dar cuenta que los no, ahí están. Que no necesitamos eso, no tal cosa, no tal cosa, cuando debemos de ocuparnos en verdad de lo que Dios nos permite. Y empezaron estos hombres a empezar a hacer esas listas. Y entre ellos prohibirán casarse. Está a punto. Bueno, en algunos sucede. Yo por eso no me caso. Así vivo en unión libre para no tener problemas. ¿Y tiene doctrina de amor? Prohibirán casarse. Pero hay una secta muy grande que prohíbe a sus ministros hacerlo. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos y le van a decir una dieta, no coma tal cosa. ¿Y usted come de todo, pastor? Algunas cosas no, ¿por qué? Porque me dan daño. Pero mala es que es pecado, no pueden decirse, ¿por qué? Va a dar la razón el apóstol. La misma palabra de Dios nos va a enseñar. Que al hacer estas cosas, ¿sabe qué dice? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Podemos comer, pero si le hace daño a usted. Sabrá si le hace daño o no, pero usted no puede decir, uy, eso es inmundo, eso es pecado, y vayan a ponerse a señalar a los hermanos que comen chicharrones. Uy, hermano, qué sinvergüenza, no sabe que en la Biblia dice que no hay que comer cerdo, que no sé qué, que no sé cuándo, y le sacan todo lo que está en el Antiguo Testamento, un montón de cosas. Sí, Dios lo prohibió. ¿Y por qué Dios lo prohibió? Entonces hay que obedecerlo hasta el día de hoy. El problema era que en los tiempos antiguos, al igual que hoy, muchos de esos animales, lo hemos dicho muchas veces, eran actos de contaminación y lo siguen siendo. Entonces, no es tanto el problema de que en Cristo Jesús, el Señor Jesús, nos da, el libro de Hechos nos describe una enseñanza donde el apóstol Pedro tiene una revelación. Dice que tiene hambre. Y entra en un éxtasis, dice que ve un lienzo y ve toda clase de animales. Así dice la Biblia, ¿verdad? ¿Y qué le dice? ¿Cómo? Pero dice que Pedro dijo, pero ahí vienen animales y todo, no digas inmundo lo que Dios ya santificó. ¿Y cómo es que Jesús lo santificó? ¿Cómo es que ahora es puro? Cuando usted ora por la comida. Cuando usted dice, gracias Señor por estos frijolitos tan ricos como el otro, gracias Señor por este pollo tan rico, gracias Señor por este sopilote tan rico. No comenzó usted. Yo no. Si no comemos
ocasiones, hay gente que ha tenido que comer, no solamente un montón de insectos han comido. Las cucarachas de mar no las comemos, los camarones, ¡ay, ricos son! Mis amados, todo está en que debe de entender usted que esto son cosas por las cuales usted ni va a ser más, ni va a ser menos. Y muchos a través de eso, no te cases, no comas tal cosa, ellos llegaban a creer que a causa de abstenerse de esas cosas, yo lo iba a ver, el hermano Luis Abraham no come tal cosa, este hermano, ¿usted cree que Dios va a ser así? Yo no puedo impactar a Dios. Entonces se pierde ya el sentido de la doctrina, que yo no soy salvo por mis propios méritos, sino por el sacrificio que Cristo hizo. Y cuando yo estoy dando mérito a mis hechos, a mis acciones, a mis obras, estoy queriendo llamar la atención de Dios y estoy queriendo ganar el cielo, ganar la salvación por medio de mis propios méritos. Ahí estaba el problema del cual el apóstol quería, por medio de la palabra de Dios, exhortarnos que no debe de ser así. Nada es por mérito propio. Ahora, no significa que tampoco por eso tengo libertinaje. De ninguna manera. Como le vuelvo a repetir, el Espíritu Santo que está en usted le permite hacer muchas cosas. Debe de saber qué comunión tiene con Dios, cómo debe de comportarse, qué debe de hablar, cómo debe de actuar. Para eso es el Espíritu Santo. Claramente dice el versículo al final: prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participemos de ellos. ¿Quiénes? ¿Cuántos creyentes habemos aquí? Podemos comer, claro que sí. Y los que han conocido la verdad. ¿Quiénes son los creyentes? Los que hemos conocido la verdad. Conoceréis la verdad, dijo el Señor Jesús, y seréis ¿qué? Libres. ¿Libres de qué? De la condenación que traía el pecado, porque Cristo, que es la verdad, me libera del acta de decreto que había en contra de mí. Ese es el acto que Dios hace a favor de mí. Yo estaba en la silla de los acusados, al igual que usted y yo. Ahí estábamos, en la silla de los acusados, ahí condenado, pecador, sin vergüenza, y de todo tiene. Pero vino Jesús, hizo un acto a favor de mí. Él me cambia la silla de condenado a la silla de justificado. Es un acto que Él hizo, no yo. En ese momento, ¿qué está haciendo? El Señor me está colocando en otra posición. Ahora, como ya me colocó en otra posición, yo debo de pedirle misericordia para mantenerme allí. No es que yo lo que haga vaya a ser mérito para no. Debe de ser testimonio que yo aquella silla ya no la quiero porque me traía condenación, me traía otro tipo de consecuencias. Me debo de estar en donde Dios me ha colocado como su hijo. Es lo que los creyentes no entendemos ni queremos. Versículo 4. La razón del por qué podemos comer de todo, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción. Hay una condicionante. Si lo hago con agradecimiento, claro. Fíjate, ¿quién se conoce si le hace daño? De comida que no puedo comer porque me hacen daño. No es porque esté de religioso. El hermano quizás no come porque no. Mi organismo no soporta ese alimento. Pero no es porque esté queriendo con ello yo ser más o ser menos de lo que Dios nos ha llamado a abstenernos. ¿Sabe qué? De pecar, de vivir la vida antigua. De eso Dios nos ha llamado, de las tinieblas a la luz. No que no hacemos. Hacemos la lista de las cosas que ponen los hombres, cumplimos. Ponemos una norma, hay que venga a esta iglesia tal y tal cosa, todos están ahí. Y vemos a los hermanos, ay hermanito, ¿qué tal? Cuando no lo vemos, y Dios que nos ve todo el tiempo, ¿por qué no le obedecemos a Él? El mundo por eso se comporta así, porque su mente está como cauterizada. Ellos no sienten que desagradan a Dios. No sienten que hablan mal, ellos no sienten que hablan incorrectamente. Y si usted me pregunta, no, está bien. Yo no soy tan malo, decir.
Entonces, si lo hacemos con acción de gracias, si oramos en el momento en que usted ora, ¿sabe qué está haciendo? Santificando su conducta. El 5, para ir terminando. Porque por la palabra de Dios y por la oración, ¿qué? Bendito sea nuestro Dios. Le digo a una persona, ¿por qué usted cada vez que come ora? Mira, es una costumbre que Dios me ha puesto en mi corazón. Bueno, no, yo ya oré desde la mañana, ya oré y todo. Está bien. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que me llama a Dios a tener cuidado de lo que oigo. Que puede que eso me vaya a apartar y me vaya a convertir en un apóstol. Cuidadito. Cuidadito. No lo he visto ahí por la iglesia, hermano. La iglesia no existe, hermano. Mira que ya no me dan ganas usted. Mira que como que él está mejor que. Y que eso quizás es mentira usted. La Biblia, el papel aguanta con lo que le pongan. Y aquí estaba, y el que cantaba, y el que incitaba y evangelizaba. ¿Qué pasó? Se apartó. Eso quiere decir apostató. Y no solamente era para los tiempos del apóstol, también para usted y para mí. Cuidadito, usted ya ve que se cierra la iglesia, el hermano Luis no vino. ¿Qué le pasó al hermano y a su familia? Usted abra la Biblia y siga alimentándose y siga creyendo eso, porque es posible entonces que pasó con el pastor, se volvió apóstata. Y usted también está en ese peligro. No oiga espíritus engañosos. ¿Qué más? Doctrina del demonio. ¿Qué más? No seamos hipócritas. No tengamos insensibilidad, porque estas cosas pueden provocar que de repente, mira que yo no le hallo a la oración, hermano. Ya no siento nada, hermano. Si ya no siente nada, porque tiene cauterizada la mente y el corazón. Es que yo no siento eso, estar a la varega, es sueño me da, hermano. Mira que es mejor estar aquí con los amigos, no hombre, con ellos si se pone bueno. ¿Bueno en qué sentido? ¿Verdad que cualquiera puede caer en la apostasía? No, es que Dios está en tal cosa. Examinemos los espíritus, dice otro texto, ¿verdad? Hemos aprendido algo esta noche, iglesia. Que esa palabra sea de bendición en nuestro corazón y que nos ayude a ser cada día mejores creyentes. Vamos a orar para que Dios bendiga nuestras vidas.